Arrancando las entrevistas esta mañana, tengo el enorme placer de compartir este espacio para hablar sobre adolescentes con Alix Thais Dupuy. Ella es psicóloga, psicoterapeuta cognitiva. Nos vamos a enterar un poquito de cómo es el mundo de la adolescencia, cuáles son los principales cambios, cuáles son aquellos que más preocupan, angustia, en general a los padres muchas veces, a los educadores, a todas aquellas personas que tienen que interactuar con este grupo de edad que tiene tantas particularidades y tantas cosas tan apasionantes. Hay cosas de los adolescentes que a mí realmente me parecen estupendas y que creo que hasta ahora perduran en mí. Hay adolescentes crónicos que son todo un problema, pero sí todavía creo que la sociedad no está preparada para entender que la adolescencia es parte del desarrollo normal, que todos pasamos por ahí y no todos son problemas. Los adolescentes tienen un potencial enorme y tienen gran cantidad de cosas que aportar al cambio de la sociedad, pero creo que todavía no los estamos terminando de escuchar como se merecen. Así que para hablar acerca de esto, estoy esta mañana acompañado de Alix, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alix? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Nuevamente. Gracias por la Gracias invitación. a ti por venir, para que nos cuentes. ¿Tú sueles trabajar con adolescentes en tu día a día? Sí, mi práctica generalmente es con niños y adolescentes. Sí. Así que la mitad del tiempo estoy compartiendo ahí con adolescentes que están en toda esta etapa de cambios, ¿no? ¿Y tú qué opinas de la adolescencia como una etapa como parte del psicodesarrollo? Bueno, la adolescencia es una etapa que viene con cambios tan fuertes que obviamente son chicos complicados que desencajan a los padres ¿no? rompiéndoles esquemas. Sin embargo, tienen un potencial muy interesante a nivel de creatividad. Pero ¿no? todos hemos sido adolescentes Todos y todos hemos pasado hemos por sido ahí y nos igualmente olvidamos. complicados. ¿Por qué no recordar esos instantes y podíamos ponernos un poquito en los zapatos de nuestros adolescentes y decir, bueno, yo a esa edad hacía las mismas cosas locas. ¿Qué no hacía? No, pero también tenía un buen corazón, ¿no? O sea, quería salvar al mundo. Sí, ¿no? claro, es una etapa llena de ideales porque los chicos están en una búsqueda de su identidad. También hay una crisis de oposición al sistema, ¿no? Una creación de nuevos valores. Entonces son chicos que tienen un gran potencial en cuanto a desarrollar proyectos en valores, en cuidado del medio ambiente, son sumamente creativos y podríamos aprovechar esa parte positiva de su desarrollo en lugar de centrarnos en las dificultades que trae su inestabilidad emocional y su falta de autorregulación. Es una etapa de afianzamiento de la personalidad, de la identidad del yo. Es una etapa en donde quieren tener un rol mucho más protagónico en su toma de decisiones, quieren sentir más libres de lo que realmente podrían ser. Sí, tal cual. Están desarrollando su propia identidad, consolidando los rasgos que van a tener en su personalidad y formando sus propios valores. Es una etapa de mucha creatividad también, y sí es una etapa en la que se independiza el yo, ¿no? Se quieren diferenciar de sus padres, incluso de lo que los modelos escolares les enseñan. Ellos quieren hacer un desarrollo autónomo de su identidad y de su toma de decisiones también. Pero precisamente porque todavía está en una etapa de maduración y de curtimiento, de curtiembre, de todas estas cosas, es que podrían ser más vulnerables a ciertos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos y cuál es el grupo de adolescentes más proclive, más vulnerable, correcto, a estos? ¿Y qué características tienen los adolescentes que no son de riesgo para caer en una suerte de desventura? Por todo este cambio hormonal que hay en la adolescencia, los adolescentes son muy inestables emocionalmente, ¿no? Entonces están a veces irritables, muy sensibles, o también pueden estar muy planos a nivel afectivo y emocional. Por otro lado, son muy impulsivos, con lo cual pueden tomar decisiones sin reflexionarlas bien. Por eso son vulnerables a las conductas de riesgo, como alcohol, drogas, sexo en edades tempranas, incluso ser parte de grupos, pandillas, meterse en problemas hasta delincuenciales, ¿no? Están en riesgo por esta impulsividad. Yo creo que todos están en riesgo, ¿no es cierto? O sea, el riesgo existe, está ahí en el mundo, en la calle, pero hay unos que sí pueden caer con mucho más facilidad que otros. Hay dos extremos ahí, ¿eh? Yo una vez leí un artículo que decía que aquellos adolescentes que eran más contestones tenían menos riesgos de caer en esta suerte de desventura, y eso era porque sabían decir que no. Claro. Y cuanto más desafiantes eran frente al entorno familiar, o cuanto más, en todo caso, cuestionaban, ¿no?, la autoridad en la casa, es porque los padres habían
hecho mejor su Formado bien trabajo. claro. ¿Eso es cierto o podría ser malinterpretado? Por un lado, es cierto que cuando un adolescente es asertivo, no dice lo que claro, piensa y defiende sus ideas, quiere decir que tampoco va a ceder a la presión del grupo, ¿no? Sí. Exacto. Pero también si esta rebeldía viene acompañada de aislamiento, de conductas contra las reglas de la casa, ya sí es una señal de lo contrario, de que puede estar cayendo en conductas de riesgo. Entonces hay que hilar muy fino ahí y ver con mucho cuidado cuáles son los pasos que está dando nuestro adolescente. ¿No? Creo que si se han creado canales de comunicación adecuados en esta familia, cuando el chico llega a esta etapa de la adolescencia, va a ser mucho más fácil identificar si está en problemas o no. O sea, un adolescente normal es un chico que quiere ser él mismo y a expensas de querer ser él mismo empieza a adoptar ciertos estereotipos, ¿no? Sí, o a veces a rebelarse contra los estereotipos, ¿no? Quieren ser totalmente distintos a lo que plantea el sistema, tanto en estándares de belleza como de valores, en cuanto a lo que se debe o no hacer, cambian a veces su look, quieren pertenecer a estos grupos pequeños que se identifican solo con un tipo de música o con un tipo de ropa, quieren diferenciarse, marcar su propia identidad. Son tribales y gregarios a la vez, ¿no es cierto? Quieren formar parte de un estilo grupo, o de otro, pero siempre en grupo. O sea, de lo que tú nos estás diciendo, Alix, se desprende la idea de que si el adolescente no tiene estas características, es una señal de alerta. O sea, si el chico no quiere pertenecer a un grupo, no quiere salir, se aísla, se ensimisma, también es una señal de que algo está ocurriendo con él, y generalmente lo que pasa ahí es que ya estamos viendo indicadores de fobia social, ¿no? Son adolescentes que, como esta es una etapa sumamente social, todos los temores y ansiedades que traían desde la niñez se empiezan a manifestar ahí y tienen mucho miedo a interrelacionarse con otros, a cometer errores, a ser criticados, y por eso los vemos aislados. Un adolescente aislado sí necesita también un ojo clínico, porque es muy probable que esté pasando por el tema de ansiedad social. ¿Cuáles son las principales motivos de consulta en la terapia cognitivo-conductual, digamos, en tu día a día con adolescentes? ¿Por qué es aquello que más llegan a tu consulta? ¿Llegan por ellos mismos o son llevados por sus padres? No, generalmente son llevados por los padres, a veces ni ellos entienden el porqué, ¿no? Muchas veces llegan resistentes y hay que hacer todo un trabajo para desarrollar alianza con ellos. Y es muy frecuente que el adolescente que es traído por sus padres a la consulta psicológica o terapéutica cognitiva, no sepa por qué y tú termines concluyendo, flaco, tu problema son tus papás. Eso pasa mucho, sí, sin duda pasa mucho. O sea, tú no tienes ningún problema, estás frito porque te han tocado un par de papás. Eso sucede, ¿no? Sí, pasa, yo lo he visto muy de cerca. Claro, yo tengo pacientes chiquitos que los miro y le digo, uy, compadre, Herodes creo que se equivocó, ¿no? y a los papás les cuesta aceptar esto, que son ellos quienes tienen que hacer el cambio, que son ellos quienes tienen que aprender a relacionarse con su hijo, porque su hijo solo está pasando por una etapa natural. Yo creo que soy de esos papás que todo tiene que cambiar, pero sí. Ahora, ¿cuál es el principal motivo que afecta la salud mental de un adolescente? Porque esto es serio, ¿no? La incidencia de suicidio, la depresión en el adolescente ha sido un área oscura que nadie ha querido tocar, y de repente volteamos y vemos en el día del suicidio, de la prevención del suicidio, que el nicho de adolescentes que intentan alguna vez o que se suicidan es bastante más grande de lo imaginado, ¿no? Sí, más aún los que tienen ideas suicidas. Tal vez no llegan a hacerlo, pero lo están pensando, es bastante alta. Y sí, los adolescentes están en riesgo de depresión, de trastornos de ansiedad, y debido a la exposición a conductas de riesgo, el alcoholismo, las drogas y el sexo en edades tempranas, lo que puede llevar a un embarazo adolescente, son los principales peligros en esta edad, ¿no? Si no, ellos no están bien formados y bien atendidos a nivel emocional, rápidamente van a caer en cualquier situación que los haga sentirse bien, y el alcohol te hace sentirte seguro, las drogas te hacen sentirte o seguro, o superpoderoso, o relajado. El tema sexual viene a partir de que se enamoran de estas cosas que les dice un chico o chica, y si no han tenido afecto en su familia, inmediatamente enganchan con esta nueva persona que aparece en sus vidas y que los hace sentir bien y contentos con ellos mismos. Entonces, la sensación a nivel neurobiológica, incluso en un cerebro en búsqueda de sensaciones placenteras, es tan fuerte que por eso enganchan con alcohol, drogas, sexo, ¿no? Y terminan de repente metiéndose en problemas por ello. ¿Hay algún momento en el que tú digas, se acabó la adolescencia? No es etario, yo creo que no es cuestión de que tengas 21 años o 20 no es así 19. Tan marcado. No es tan marcado, pero hay algún hito en el psicodesarrollo
del cerebro adolescente que te hace decir, bueno, ya acabó tu adolescencia? Bueno, debería ser el poder ver que esta persona ya toma decisiones de manera más reflexiva y menos impulsiva, aunque también hay personas cuyas características de personalidad van a ser siempre adolescentes más crónicos, impulsivas, ¿no? Que son todo ¿no? un problema Sí, también, sí, ¿no? Sobre todo... Sí. Hoy en día se ha extendido, incluso en algunos estudios actuales se habla de una adolescencia hasta los 25 años, entonces sí es difícil establecer el límite en el que termina la adolescencia, y también esto depende del entorno cultural. Hay culturas que consideran que el niño a los 13 años ya es un adulto, ¿no? Como los ortodoxos, por ejemplo, o culturas orientales, mientras que en otras todavía se le considera adolescente hasta los 21 o incluso 25 años. Depende de la cultura y depende de las características de este propio chico y de cuándo veamos que es capaz de tomar decisiones un poco más pensadas y menos impulsivas. Finalmente, ¿cuál es el rol de los padres frente a esta etapa? ¿Cómo deberíamos funcionar? ¿Dejarlos ser, respetar sus espacios, acompañarlos sin ser críticos Hay que tener una combinación de comunicación empática y establecimiento de límites. Los adolescentes necesitan mucho que se les escuche, que se les comprenda y que se les tome en cuenta, ¿no? Pero a la vez tenemos que poner límites. También hay papás que caen en el otro extremo, voy a ser amigo de mi hijo adolescente, claro. ¿no? No se puede ser amigo. Claro. Tenemos que ser padres que escuchamos, que entendemos, que les hacemos saber que entendemos por lo que están pasando, que tomamos en cuenta sus ideas, incluso para poner las reglas y límites en la casa, pero que una vez que se han puesto las reglas y límites los hacemos respetar, ¿no? Y mantenemos esos límites como no negociables, o de repente sí podemos ir cediendo en cuanto a los límites en función de si la conducta del adolescente lo amerita. Si vemos que un chico no respeta una regla establecida, pues esa regla se mantendrá hasta que él demuestre que puede manejar su libertad en ese aspecto, ¿no? Entonces hay que jugar con la empatía y comunicación y con el establecimiento de límites, no irnos a ningún extremo. Alex, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por haber arrancado esta mañana de entrevistas con nosotros hablando sobre un tema que para mí es sumamente importante y debería estar en la agenda de cualquier política de Estado. Adolescentes son un nicho especial, sí, sobre todo en eso. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Alex Thais hablando sobre adolescentes. Nos vamos a una pausa y venimos con más en el consultorio de La Buena Vida.